Como se los habíamos anunciado a ustedes hace unos segundos, estamos con la senadora Paola Holguín, presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República. Senadora, muy bienvenida a la hora de la verdad. Buenos días, doctor Demar. Un saludo para usted, para sus compañeros de la hora de la verdad y para todos los oyentes a esta hora. Bueno, senadora, usted, la presidenta de la Comisión Segunda, donde se tratan los temas de relaciones internacionales y pues conocedora de la Ley Quinta y también de las facultades del presidente de la República. ¿A quién se le podía haber ocurrido en la vida que mediante una proposición, y yo hago un símil aquí, senadora, si usted me lo permite, con lo que se hizo cuando se aprobó el acuerdo con las FARC, que también fue mediante una proposición, simplemente la presentaron, se dijo que se aprobó, y listo, bienvenido a la vida jurídica el acuerdo con las FARC, ya que el pueblo le había dicho no a la defecio. Pero bien, ahora tenemos entonces que a nadie se le puede ocurrir que el Congreso de la República pueda usurpar las funciones del presidente de la República. ¿A qué horas y cómo ocurre esto de la proposición en medio del debate sobre el presupuesto general? Doctor Demar, yo creo que lo primero que yo tengo que hacer en nombre del Senado y sobre todo como presidente de la Comisión Segunda es pedir perdón a los colombianos por una irresponsabilidad que se cometió sin dolo, y fue que el día que estábamos votando la ley de presupuesto, cuando llevábamos más o menos 4 horas y media en el debate, interrumpieron para votar unas proposiciones. Esas proposiciones las leyeron en bloque, 5 en total, y simplemente se votaron de manera no nominal, sino que le juro que uno viendo el video se da cuenta, fue un proceso que duró como 3 minutos, 4 minutos, las leyeron a la carrera, y anunció que se va a cerrar, queda cerrada, aprobadas. Cuando que eso nos obliga a un mea culpa porque es una irresponsabilidad. Las proposiciones las deberíamos conocer de antemano o por lo menos tratar de votarlas de manera separada. Además, a uno le extraña porque usted, que conoce también el funcionamiento del Congreso, sabe que la mesa directiva es una mesa muy conocedora, y esta proposición, que es la 34 de los senadores García y Guevara, es abiertamente inconstitucional. Y es inconstitucional porque usted lo ha dicho, es una especie de golpe de Estado, o sea, se están usurpando unas funciones que la Constitución establece que son competencia del presidente, porque además la proposición habla de normalizar relaciones diplomáticas, comerciales. Por Dios, esas son funciones del presidente de la República, así lo establece el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución. Sin embargo, eso apareció aprobado. Uno entiende el malestar en el gobierno, obviamente también, que todos quedamos un poco sorprendidos cuando vimos lo que había pasado, y también le llama a uno la atención la rapidez, porque esa fue una proposición que se presentó el 19 en medio de la votación, el 20 ya estaba en Venezuela y el 21 Venezuela ya estaba nombrando la supuesta comisión. Evidentemente yo imagino que el Congreso no va a nombrar ninguna comisión para esos fines, porque eso viola por completo la Constitución. Sí, es un honor tenerla acá en la hora de la verdad. Yo quisiera preguntarle, porque parece una jugadilla, no sé si motivada por alguna fuerza externa o solamente una jugadilla ideológica por parte de los congresistas de la oposición, pero me preocupa aún más que el secretario de la plenaria y pues, también por consiguiente el presidente que presidía pues, esta Cámara del Congreso pues hayan firmado la misiva y anunciado pues como si hubiera sido un trámite normal. Los colombianos nos preocupa porque, como usted nos estaba explicando a gran detalle, pues esto es anticonstitucional. Esto se puede o se está volviendo ya algo común dentro del Congreso, se pasa la ley y se sabe que es ampliamente anticonstitucional y después toca hacer todo el proceso, pero mientras tanto, pues el pueblo colombiano y la estabilidad jurídica de nuestro país pues se pone en vilo. Doctor, usted tiene toda la razón. Yo creo que este es un asunto sumamente grave. A uno le preocupa además la rapidez con que algo que era abiertamente inconstitucional se envió a Venezuela. Todo fue demasiado rápido, demasiado acelerado.
Yo prefiero no pensar mal, esperemos a ver qué pasa, pero yo sí aspiro que el Senado no nombre esta comisión y no la nombre porque esta proposición es abiertamente inconstitucional y es muy similar al caso, como lo recordó el doctor Demar y lo menciona usted, del acuerdo de La Habana. O sea, terminamos haciendo unas extrañas jugadas ilegales, inconstitucionales, que carecen de toda legitimidad. Una proposición no tiene ningún valor jurídico, las proposiciones tienen algún carácter político, pero jurídicamente no tienen ningún valor, no son leyes, no son actos legislativos, no tienen esa posibilidad, y nosotros, como lo recordaba el doctor Demar, tuvimos que padecer un acuerdo que reformó la Constitución de cuenta de una proposición, y ahora hay una usurpación de poderes del legislativo al ejecutivo de cuenta de una proposición. Entonces, pues yo espero que lo corrijamos, además porque el presidente, como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, lidera las relaciones exteriores y ha sido muy claro en que la postura de Colombia frente a Venezuela es solidaridad con los migrantes, firmeza frente a una narcodictadura que además da albergue, financiación, apoyo a estructuras criminales como el ELN, la FARC, Hezbollah. El gobierno también ha sido claro en que mantiene el reconocimiento al gobierno interino de Guaidó, que representa la resistencia democrática, y Colombia ha estado comprometida siempre en los escenarios multilaterales, en la defensa de la Carta Democrática, en la defensa de los valores, de las libertades que nos han caracterizado como nación. Entonces yo tengo que reconocer con pena que es una vergüenza esto que sucedió en la plenaria del Senado, en el Congreso, el día que votábamos la ley de presupuesto, y lo único que me queda a mí es pedir perdón a los colombianos por este grave error, y además esperar que esa comisión no se nombre y se reverse esto que a todas luces es inconstitucional e ilegal. Senadora, hay otros asuntos que hemos venido viendo con cierta preocupación, y es que, primero, aparece la posibilidad de la reapertura de la frontera y vemos cómo alguien desde el otro lado, desde la narcodictadura seguramente, decide remover los containers que bloqueaban el puente internacional con Venezuela. Bien, después encontramos que Colombia dice que está pues obviamente dispuesta a la apertura de la frontera, pero no tiene un diálogo directo con el narcorrégimen de Nicolás Maduro, pero el narcorrégimen sí contesta y dice que están dispuestos a abrir la frontera. Y entonces aquí hubo una cantidad de versiones donde decían que el gobernador de frontera fue el que hizo el diálogo con algunos agentes de la narcodictadura para acordar la apertura por la ciudadanía. En últimas, armaron un galimatías sobre con quiénes y quiénes fueron determinantes realmente para poder abrir la frontera. ¿Qué es definitiva? ¿Qué se sabe que va a ocurrir con ella? O simplemente, ojo, es una apertura de frontera circunstancial, porque lo que viene para Venezuela son las elecciones que ya sabemos quién las va a ganar. Lo que falta es que la gente vaya a votar. Varias cosas. La primera es, finalmente la frontera la cerró desde hace mucho tiempo la narcodictadura, pero además es un cierre, yo diría entre comillas, simbólico. ¿Y sabe por qué lo digo, doctor Demar? Porque nosotros tenemos más de 2.200 kilómetros de frontera común. Y además es una frontera sumamente porosa, es una frontera donde es muy difícil establecer el control, y además cerrándola formalmente, lo único que se hace es que esas estructuras criminales que se aprovechan de la necesidad de la gente que tiene que pasar al otro lado de la frontera, pues terminan enriqueciéndose de cuenta de los cobros que hacen por todas esas trochas y esos pasos ilegales que algunos calculan en más de 200, incluso en 300 a lo largo de esos 2.219 kilómetros de frontera. La otra cosa es que a uno le llama la atención que sectores colombianos presionen
que se vuelva a dialogar con la narcodictadura, primero porque finalmente están legitimando a un régimen oprobioso, criminal, y esto no es un tema ideológico, doctor Demar, esto no es que a uno le guste o no le guste la izquierda o el socialismo del siglo XXI, lo que pasa es que aquí hay un tema judicial de unas personas que han usurpado el poder en Venezuela, violando todas las reglas democráticas, que han martirizado al pueblo venezolano, que acabaron con una de las economías más prósperas de la región, pero además que albergan estructuras criminales, que están pedidos por el Distrito Sur de Nueva York, por delitos de narcotráfico, tráfico de armas, en fin, este es un tema judicial. Y a uno sí le llama la atención y le parece muy grave que aquí ciertos sectores quieran congraciarse con esa narcodictadura que además pasó de ser santuario de las estructuras criminales para convertirse en la retaguardia estratégica. Es que primero FARC y ELN recibían cierto apoyo de ese país, pero ahora lo cierto es que están operando directamente allá, y no solo FARC y ELN, sino, como lo denuncié yo en algún momento, hace como 1 año o 2 años en la asamblea, pues se calcula que hay unas 5 estructuras criminales colombianas operando en territorio venezolano. Nicolás Gómez. No, tenemos algún problema con Nicolás. Senadora, quiero cambiarle de tercio porque hay otro tema en el que usted está batiéndose todos los días por cuenta de los ataques que cada día son más complejos por parte del señor alcalde en Medellín. Ahora resolvió irse en contra del colombiano, lo ha hecho duramente en contra de todos de sus opositores políticos. Bueno, el alcalde, ¿a qué horas va a gobernar si se lo pasa cazando peleas? Lamentablemente nosotros estamos padeciendo, yo creo que sin duda, la peor administración que ha tenido en su historia Medellín, de cuenta de un alcalde que lo único que hace es destilar odio, un alcalde mentiroso, un alcalde que ha tratado de acabar toda la institucionalidad, las empresas y lo que se ha construido con el esfuerzo y el trabajo de millones de antioqueños, un alcalde además que estigmatiza, que persigue, que hostiga permanentemente a sus contradictores. Lo ha hecho con las grandes empresas de Medellín, lo ha hecho con personas muy reconocidas de la ciudad por la labor que han desempeñado en favor de los antioqueños, lo hace contra los medios de comunicación, en fin. Es un momento muy difícil, muy doloroso para nuestra ciudad. Yo confío que la justicia obre o que podamos avanzar rápidamente en la revocatoria, porque la verdad es que cada día que pasa en el poder Daniel Quintero es un daño más y más grave a nuestra ciudad. Senadora, qué pena, ya tenía un problema técnico. Quería preguntarle porque hace 2 semanas también pues tuvimos un evento que nos llamó la atención y fue que al parecer el gobernador de Norte de Santander y el gobierno nacional, o con el beneplácito del gobierno nacional, pues estaba medio mirando si se abrían no solamente los servicios diplomáticos, sino también algunas oficinas comerciales y el tráfico por la frontera. Lo del Congreso pues no tiene pies ni cabeza, pero también nos preocupa esta iniciativa del gobierno nacional. Estamos cambiando de curso y de estrategia diplomática, se acaba el cerco, el gobierno nacional planea volver a reabrir charlas con la dictadura. No, doctor Nicolás, el presidente Duque y la canciller han sido muy claros que la postura se mantiene. El presidente Duque, en la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, reiteró que mientras él sea presidente no se va a reconocer al narcorrégimen de Venezuela, se mantienen las relaciones a través de la resistencia democrática que representa la oposición en cabeza de Juan Guaidó. Y yo les decía que hay un tema fáctico, hay un tema de hecho,
y es que el cierre de la frontera poco o nada sirve porque son más de 2.200 kilómetros de una frontera sumamente porosa, que finalmente cuando se cierran los pasos legales, lo que sucede es que se activan más fuertemente los ilegales, de los cuales se benefician todas las estructuras criminales que operan en la frontera. Pero la postura del presidente Duque se mantiene intacta, es la misma que él tiene desde que era congresista cuando denunció en la Corte Penal Internacional a Maduro. Y yo también hago un llamado a la sensatez a los sectores colombianos. Es que miren qué tipo de relación van a establecer con una estructura criminal que usurpa el poder en Venezuela, y no hay ninguna posibilidad de ninguna relación con una estructura además que alberga, da refugio, apoyo a estructuras criminales como la FARC, el ELN, Hezbollah. Yo pregunto, ¿qué relación económica? Allí esa narcodictadura lo único que ha hecho es depredar los bienes y la riqueza de Venezuela, y hoy tiene sumido en el desastre económico y en la hambruna al pueblo. Senadora, y le vuelvo a cambiar de tercio para irme a Antioquia. Este tema de Hidroituango, el tema de EPM, es otro de los temas que preocupa a todo el país, empezando porque pues Hidroituango significa el 17% de la generación de energía en la medida en que pueda arrancar ese enorme proyecto que tanta satisfacción y alegría nos ofrece a los colombianos. Pero hay un problema hoy, hay un problema mañana y todos los días. ¿Qué decir? ¿En qué está el tema de Hidroituango con el tema del gerente de EPM? El día de ayer el consorcio CCC Hidroituango envió una carta al gerente advirtiéndole que les informe de manera inmediata, lo más rápido posible, si se mantienen o no los contratistas en obra, porque recordemos que los contratistas finalizan el contrato el 31 de diciembre y ellos tienen que saber si van a continuar o no para saber si mantienen la planeación de obra que desarrollan hasta el 31 de diciembre, que es el contrato, para el desmonte de los campamentos y de toda la infraestructura, porque en Hidroituango trabajan alrededor de 5.000 personas, obreros, ingenieros, gente que lleva años en obra y que tiene un know-how que difícilmente se puede reemplazar. ¿Qué me parece grave a mí? Desde la campaña, Quintero se dedicó a atacar a EPM y a Hidroituango. Su campaña, ese fue un caballito de batalla. Y hoy su obsesión contra los antioqueños lo lleva a cerrarse en que quiere y tiene que cambiar a los contratistas. Pues ese cambio de contratistas tiene varias consecuencias. La primera, un retraso de obra que llevaría a que en junio y diciembre de 2022 no entren a operar las dos primeras turbinas tal como estaba establecido en el cronograma. Por lo tanto, van a venir unas multas de la CREC por el tema de la confiabilidad, por los compromisos energéticos de Hidroituango. Seguramente podrían activar el pago anticipado entidades como el BID. Adicionalmente, el retraso de obra puede tener una consecuencia muy grave, y es que el atraso lleve a la destrucción de la obra de infraestructura, porque el cuenco y el vertedero no fueron diseñados para que el Cauca pase permanentemente. Necesitamos de manera urgente que el Cauca empiece a pasar por la casa de máquinas, por las turbinas para generar energía. Adicionalmente está poniendo en juego 7 grandes empresas de ingeniería de Colombia, unos 20.000 empleos, y seguramente con todas las consecuencias que traen un atraso en una obra como Hidroituango lleven al debilitamiento, la quiebra de EPM, y con ello se pone en riesgo la prestación de servicios de energía en el 35% del territorio nacional, de servicios públicos en muchos departamentos. Por eso el gobierno ha sido claro en que la urgencia es terminar la obra, que no es momento para cambiar contratistas, pero parece que la obsesión del alcalde de Medellín es otra. Definitivamente. Qué buena radiografía nos hace usted, senadora, de lo que está pasando en Antioquia, en Medellín, el tema de Hidroituango, el tema de EPM y las peleas diarias del señor alcalde Daniel Quintero. Senadora, le agradecemos mucho estos minutos en la hora de la verdad. Muchas gracias a usted, doctor Demar, al doctor Nicolás, a todo el equipo, y no puedo despedirme sin enviar un abrazo gigante
al doctor Fernando Londoño, lo mantenemos permanentemente en nuestras oraciones, encomendado a la Santa Madre Laura. Y bueno, tenemos toda la fe puesta en que pronto va a estar en los micrófonos de la hora de la verdad y en esa batalla democrática que ha liderado a lo largo de su vida. Pues sí, senadora, pronto estará con nosotros el doctor Fernando, quien se va recuperando muy bien de unas situaciones médicas. Pero como usted lo dice, pronto estará aquí en la hora de la verdad. Un abrazo, feliz día. Un abrazo y feliz día. Avanzamos en la hora de la verdad y a esta hora el contacto es con el